¿Qué habrías visto en Constantinopla en el año 1000, durante la llamada Edad de Oro del emperador heroico Basilio II? ¿Acaso Constantinopla brillaba de nuevo con su antigua gloria como en los días de Constantino o de Justiniano? ¿Se reconstruyeron y restauraron los monumentos de Constantinopla a su antiguo esplendor? ¿Se reconstruyeron ahora los antiguos foros de Teodosio, Arcadio y Constantino? Las antiguas estatuas de la antigüedad restauradas y la antigua ciudad brilló de nuevo como un faro de luz en medio de la oscuridad de la Edad Media? Bueno, queridos amigos de la historia romana tardía, veremos en este video que la respuesta es más complicada de lo que nos gustaría. Entonces, ¿cómo se veía Constantinopla durante la Edad de Oro alrededor del año 1000? Hasta ahora, no solo hemos investigado cómo la ciudad de Roma cambió desde su cenit en el año 320 hasta la desolación y ruina de los primeros siglos de la Edad Media, sino que también hemos investigado cómo Constantinopla cambió durante el curso de su larga historia urbana. Desde los primeros días cuando todavía era una colonia griega, hasta el Bizancio romano, hasta la ciudad fortificada de Septimio Severo, hasta la Nova Roma de Constantino, hasta la Constantinopla de Justiniano alrededor del 540 DC, hasta la Constantinopla de la Edad Media temprana del 800 DC. En ese último periodo, alrededor del año 800, hemos descubierto lo sorprendentemente malo que era el estado de la ciudad y que muchos de los antiguos monumentos ya comenzaban a deteriorarse, como se discute en este video aquí. Pero esto es comprensible, después de todo, el siglo VIII fue parte de la Edad Oscura del Imperio Romano Oriental. Constantinopla en estos tiempos había disminuido enormemente en términos de población después de que el imperio perdiera Egipto y el Levante y estaba bajo ataque de todos lados. Los envíos de granos de Egipto cesaron, causando una gran disminución poblacional, llegando a un punto bajo cerca del año 750 DC. Muchos de los antiguos monumentos de la ciudad ya no se mantenían, o si podían, se optó por no hacerlo. Se usaron como cantera para material de construcción cuando un viejo edificio del pasado imperial se derrumbaba. Esta práctica, llamada expolia, fue muy extendida y también la conocemos muy bien de la Roma postimperial. Pero el imperio en los siguientes siglos se estabilizó y ahora en el siglo X, algo absolutamente notable sucedió. El Imperio Romano vio una fascinante resurrección, algo que muchos habían considerado imposible para ese entonces. Durante estos años, el emperador Basilio II reinó sobre el Imperio Romano y bajo su gobierno, el imperio creció nuevamente en gran medida. Su regla fue, de hecho, la más larga regla de cualquier emperador romano, incluso más larga que la regla de Augusto, el primer emperador de Roma. Augusto reinó durante 41 años, mientras que Basilio II reinó durante un increíble 49 años. Ahora que el imperio vio su notable resurgimiento a las viejas glorias, ¿cómo se transformó Constantinopla durante esos tiempos? Bueno, una transformación obvia fue, por supuesto, la población de la ciudad. La población máxima de Constantinopla fue probablemente durante el reinado de Justiniano, antes de que la plaga estallara en 541. Las estimaciones de la población varían según el erudito que se pregunte, pero el excelente erudito Cyril Mango estimó que la población máxima oscilaba entre 400.000 y 600.000 personas. Para 750, ese número se había reducido a menos de 100.000, posiblemente tan bajo como 50.000. Así, grandes áreas de la ciudad fueron abandonadas. Pero en la resurrección del imperio, lentamente comenzando después del año 800 y luego ganando impulso bajo Basilio II, la ciudad había alcanzado nuevamente niveles de población casi tan altos como durante los días de Justiniano. Así, si viajaras a Constantinopla del año 1000, te sorprenderías al ver las calles llenas de gente como en los viejos días del Imperio Romano. La población en el año 1000 probablemente fue de nuevo alrededor de 500.000, lo que representa una recuperación verdaderamente notable. Entonces, ¿qué hay de la ciudad en sí?
¿Cómo se veía la ciudad? Si crees algunas reconstrucciones tridimensionales y artistas tridimensionales que recrean Constantinopla, uno podría estar inclinado a creer que la ciudad volvió a verse como durante los días de Justiniano. Que los antiguos monumentos que en gran parte estaban en ruinas en el año 800 fueron restaurados. Que si caminaras por el Mese, la calle central de Constantinopla, verías los antiguos foros imperiales de Teodosio, Arcadio y Constantino en un esplendor antiguo restaurado. Que puedas visitar los baños de Aquiles y Zeuxippus como en los viejos tiempos. Que puedas maravillarte con el antiguo templo clásico del Capitolio en el Filadelfion. Que puedas visitar el Estrategión y maravillarte con el obelisco central. Que pudieras subir la colina hasta la antigua ágora de Bizancio y ver los templos restaurados brillando con nueva luz. Bueno, amigos de la historia romana tardía, Constantinopla fue realmente grande de nuevo en el año 1000, pero en una forma muy diferente a la que muchas reconstrucciones querrían hacernos creer. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte futuros videos sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Considere apoyar nuestro trabajo en Patreon o membresía de YouTube, pues la sostenibilidad a largo plazo del canal depende de su apoyo. Y tenemos dos nuevos miembros de César, a saber Stephen Papes y Georgie Cassette. Muchas gracias, Stephen y Georgie, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Esto realmente me ayuda mucho con el canal, y también quiero agradecer a cada uno que está apoyando este canal de cualquier forma. Espero que la mayoría esté orgullosa. Gracias, amigos. ¿Cómo entonces podemos imaginar Constantinopla del año 1000? Bueno, la ciudad se había transformado ahora en lo que llamaríamos una ciudad medieval. El paisaje urbano de la ciudad era ahora muy diferente de la antigua capital imperial de los días de Constantino o de Justiniano. Incluso durante los días de Justiniano, la ciudad ya había cambiado, y sin duda parecía menos pagana que durante los días de Constantino. En la época de Justiniano, los viejos templos de la Agora ya habían comenzado a caer en ruinas y posiblemente se usaron como material de construcción. Le ocurrió a varios otros edificios paganos. Al derrumbarse esos edificios, se obtenía material de construcción de su cantería. En el reinado de Basilio II, se hicieron reparaciones y construyeron nuevos edificios, sí, es verdad. Sin embargo, las reparaciones se llevaron a cabo solo en el Palacio Imperial del Emperador, en el hipódromo, porque en aquellos días todavía servía como lugar de reunión y asamblea central, y en las muchas iglesias y monasterios de la ciudad. Bajo Basilio II, los acueductos fueron reparados solo para llenar aljibes y abastecer agua. Sin embargo, nunca se repararon los antiguos baños, fuentes y ninfas. Los nuevos edificios construidos también eran bastante diferentes en estilo arquitectónico en comparación con los antiguos imperiales, y más parecidos a lo que muchos historiadores ahora llaman bizantino. Pero, y esto es muy importante de entender, todos los nuevos edificios que se construyeron eran iglesias, monasterios, hospitales o viviendas para los residentes de la ciudad. Esto se puede reconstruir construyendo registros de esos tiempos. No se reconstruyó ningún antiguo edificio imperial aparte de los mencionados anteriormente. Los baños romanos antiguos de Zeuxippus, de Aquiles o de Constantino, habían estado en desuso desde el sitio de 626, cuando los acueductos de la ciudad fueron cortados. Desde ese momento en adelante, los baños, así como las numerosas fuentes de la ciudad, fueron abandonados. Los acueductos se repararon en el año 768, sin embargo, los baños, los ninfeos y otras fuentes nunca fueron reparados y cayeron en el abandono y también fueron canterados para material de construcción. Para el 1000, por lo tanto, no habríamos encontrado ninguna huella de los antiguos baños de Zeuxippus o de los baños de Aquiles. Del mismo modo, los antiguos foros imperiales de la ciudad también comenzaron a caer en ruinas desde tan temprano como el siglo VII DC. Y ya para el 750, estos foros se usaban como mercados para ganado o animales de granja.
Aquí también, en vez de reparar y restaurar, al derrumbarse una columna antigua o un edificio de la época de Constantino o Justiniano, se saqueaba para obtener material de construcción. Los únicos edificios que se mantenían en buen estado eran, lógicamente, iglesias o edificios eclesiásticos en general. Así, para el año 1000, la ciudad había comenzado desde hace mucho tiempo a devorarse a sí misma, muy similar a lo que sucedió en Roma. Por lo tanto, el paisaje urbano y la arquitectura del 1000 ya eran muy diferentes a los del 540 e incluso más diferentes a los del 330 cuando se inauguró Constantinopla. La ciudad ahora era verdaderamente medieval en apariencia, lo que significaba que en lugar de una apariencia clásica griega romana con muchos templos, columnas, arcos monumentales, baños, anfiteatros, fuentes y ninfas, en lugar de esos edificios, ahora se verían muchas iglesias, monasterios, hospitales, cementerios y viviendas de la población. Solo el área alrededor del Palacio Imperial cerca del hipódromo aún recordaría el gran pasado imperial. El palacio aún estaba en reparación, al igual que el Augustion, la plaza central, la columna de Justiniano de pie y el hipódromo. Aquí, en el antiguo núcleo de la ciudad, todavía había un recordatorio de que Constantinopla era, de hecho, la misma capital del Imperio Romano que Constantino había elegido como su residencia alrededor de 700 años antes. Pero si caminaras a través del Mese de oeste a este en el año 1000, encontrarías los antiguos foros de Teodosio, de Arcadio y de Constantino ya en muy mal estado, en gran parte en ruinas y usados como mercados. Los animales eran llevados por los foros y la casa del Senado en el foro de Constantino, abandonada hace tiempo y posiblemente saqueada para materiales de construcción. Los antiguos templos en la Acrópolis ya habían desaparecido por completo en ese momento, reutilizados de alguna forma para construir nuevas iglesias o para reparar el palacio imperial. Por lo tanto, no encontraríamos un solo templo de pie en ese momento, ni siquiera el Capitolium aún estaba de pie en esos días, también había comenzado a caer en ruinas después del siglo VII, y por lo tanto sus columnas también eran muy probablemente reutilizadas en alguna iglesia o en el Palacio Imperial o en el hipódromo. Así vemos que aunque Constantinopla del año 1000 era realmente gloriosa de nuevo y había crecido en términos de población casi a su tamaño anterior, el paisaje urbano era muy diferente. En lugar de una capital imperial romana de apariencia clásica greco-romana, ahora encontraríamos una ciudad medieval que sería inmediatamente reconocible como muy medieval. Excepto por el Palacio Imperial, la Hagia Sofía, el Augustion y el hipódromo, todos los demás edificios del pasado estaban en ruinas o ni siquiera existían ya. En cambio, Constantinopla había renacido en una forma diferente como una ciudad capital medieval que superaba a todas las otras capitales de Europa en aquellos tiempos. Si te interesa cómo lucía Constantinopla cerca del año 800, mira este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en Constantinopla durante la época de Constantino, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Vuelvo a dar gracias a todos los amigos de la historia romana, gracias a todos y buena aventura.